Células. La vida no es otra cosa que células, organizadas en estructuras diversas, algunas complejas y otras más simples, pero células al fin y al cabo. Las células son sin duda el origen de toda forma viviente, y el mosaico de la vida, un complejo tejido celular. Y cada célula es a su vez hija de una célula que existió antes. Es decir, una célula nace cuando la célula madre se divide en dos células hijas. Y la mayoría de las veces, salvo raras excepciones, las células hijas son genéticamente idénticas entre sí. El complejo secreto de la información genética de la herencia puede resumirse en 3 letras. A, D, N. Estas 3 letras son tan solo las iniciales de la sustancia que controla todos los procesos hereditarios. El ácido desoxirribonucleico. La historia del ADN es relativamente reciente. Comienza a principios del año de 1870, cuando el bioquímico Frederick Mencher obtuvo una sustancia no conocida a partir del núcleo de la célula. Debido a las propiedades ácidas de dicha sustancia y a que se encontraba en el núcleo, se decidió llamarla ácido nucleico. A pesar de tan importante descubrimiento, aún no se sabía el papel específico que desempeñaba este ácido. No fue sino hasta 1900 cuando se empezó a develar la trascendencia del ácido nucleico. En aquel entonces se descubrió que los cromosomas eran los portadores de la información genética. Los estudios se enfocaron en el análisis de la composición química de los cromosomas. Los resultados mostraron que un cromosoma se halla compuesto solo de proteína y una clase específica de ácido nucleico. Este avance brindó mayor claridad a los científicos. Solo enfrentaban una disyuntiva: saber cuál de estas sustancias, las proteínas o los ácidos nucleicos, contenían la información hereditaria. Gracias al trabajo de varios investigadores abocados al estudio de los virus, se pudo establecer que la herencia residía en el ácido desoxirribonucleico. De tal manera, se concluyó que el ADN era el material transmisor de la herencia en todos los organismos celulares y en la mayoría de los virus. En 1962, Francis Crick y James Watson escribieron una de las páginas más memorables en la historia del ADN. Estos dos jóvenes investigadores de la Universidad de Cambridge presentaron un modelo tridimensional de la molécula del ADN. A partir del modelo, Watson y Crick explicaron con toda claridad las propiedades físicas, químicas y biológicas del ADN. Asimismo, confirmaron que los componentes químicos de este ácido nucleico son bases nitrogenadas, un azúcar y un grupo fosfato. La relevancia del modelo presentado por Watson y Crick fue tal que en 1953 recibieron el Premio Nobel. El trabajo de estos científicos permitió establecer con toda certeza la forma de transmisión de la herencia entre los seres vivos. La información genética que controla la vida de cada célula se localiza dentro de los cromosomas. Los cromosomas a la vez se encuentran formados por ADN, la molécula de la herencia. Gracias al modelo de Watson y Crick, ha sido posible determinar cómo se codifica la información genética y la manera en que dicha información se copia fielmente cuando se duplican los cromosomas. El ADN es una molécula compuesta solo por 4 clases de subunidades, llamadas nucleótidos. Los nucleótidos se unen y conforman una larga cadena. Cada nucleótido está integrado por 3 partes: un grupo fosfato, un azúcar de 5 carbonos llamado desoxirribosa y una base nitrogenada.
Los 4 diferentes nucleótidos del ADN tienen el mismo fosfato y la misma desoxirribosa, pero difieren en sus bases nitrogenadas. La importancia de las bases nitrogenadas radica precisamente en que son el rasgo distintivo de cada nucleótido. Las bases nitrogenadas reciben los siguientes nombres: adenina, timina, citosina y guanina. Estas 4 bases nitrogenadas se unen e integran 2 largas cadenas en espiral o en forma de hélice, aunque también parecen una escalera de caracol. Cada escalón está hecho de 2 bases nitrogenadas. O en otras palabras, un escalón es igual a 2 bases nitrogenadas. Todas las bases nitrogenadas se unen siempre de la misma forma. La adenina siempre se une con la timina. Y la citosina siempre se une con la guanina. Pero eso sucede solo con los escalones, pues los bordes de la escalera se hallan integrados por una secuencia alternada de azúcar-fosfato. La información genética se encuentra dentro de las bases nitrogenadas, es decir, dentro de la adenina, la timina, la guanina y la citosina. Asimismo, la expresión de la información genética depende de la manera en que se integra la secuencia de estas bases. Una característica de la molécula de ADN consiste en que es capaz de dividirse y producir copias perfectas de sí misma. Cuando la molécula se divide, origina 2 hebras, y las 2 bases nitrogenadas que conforman los escalones también se separan. Mediante reacciones simples, surgen nuevas bases nitrogenadas y se unen a las ya existentes. Así se asegura que cada mitad de la hélice se convierta en una copia exacta del ADN original. Es a través de esta singular división que se conserva y se transmite la información hereditaria a la célula y a las generaciones sucesivas.